Saludos a todos los alumnos del Máster de la Abogacía de la Universidad de Alicante. En esta sesión vamos a tratar la vista y las conclusiones del procedimiento ordinario contencioso administrativo. Se recogen los artículos 62 a 66 de la Ley Jurisdiccional y estamos ya en la finalización del procedimiento. Las conclusiones van a definir sobre todo qué importancia tiene la prueba para la defensa, la prueba practicada para la defensa de su derecho y si ustedes han logrado que su pretensión sea aprobada. Salvo que la ley disponga otra cosa, las partes pueden solicitar vista, la celebración de vista, la presentación de conclusiones escritas o que el pleito se declare concluso sin más trámites para sentencia. ¿Dónde se hace eso? ¿Dónde se solicita la celebración de vista, la presentación de conclusiones escritas o que el pleito se declare concurso para sentencia, sin más trámites? ¿En la demanda o en la contestación? ¿O por escrito presentado en un plazo de 5 días contado desde que se notifique la diligencia de ordenación, declarando concluso el periodo de prueba? Y dicha solicitud se formula mediante un otro sí en uno de estos escritos. Insisto, demanda, contestación o un escrito que se presente en el plazo de 5 días contados desde que se notifique la diligencia de ordenación, que declare concluso el pleito, que declare concluso el periodo de prueba. Bien. Yo ya creo que les dije en alguna sesión que a mí, desde mi experiencia práctica, realmente me gusta la vista oral. Algún juzgador lo hacía motu propio y me ha convencido, me convenció. Y utilizaba la práctica de prueba pericial o testifical que tiene una vista en sala para que las partes hicieran conclusiones orales. Les dije que ustedes pueden presentar una instructa con las conclusiones, no pueden saber lo que les va a decir el perito, entonces deben ser orales, pero sí que tienen toda la demás prueba practicada para poder hacer esas instructa escrita. Algunos magistrados no la aceptan, a mí me ha pasado, otros sí que la aceptan, entonces ustedes prepárenla porque ese trabajo les va a venir bien para preparar la vista oral de conclusiones y lo que les digo, yo soy muy partidario de las vistas orales en cualquier instancia, incluso en segunda instancia. Otra cosa es que casi nunca te las dan, pero realmente la oralidad en el proceso yo creo que enriquece a la justicia, incluso la acelera, o sea, por economía procesal, entiendo. El letrado de la Administración de Justicia proveerá según lo que coincidentemente hayan solicitado las partes. Si las dos partes coinciden, pues proveen en ese sentido. Solo acordará la celebración de vista o la formulación de conclusiones escritas cuando lo solicite el demandante o cuando, habiéndose practicado prueba, lo solicite cualquiera de las partes. Todo ello sin perjuicio de lo que dispone el artículo 61.4, que dice que el juez o tribunal, en uso de la facultad que tiene atribuida, puede acordar de oficio práctica de una prueba y las partes que no tienen la oportunidad legal en la vista y las conclusiones, lo que hemos hecho referencia,
pone en manifiesto la prueba para que en el plazo de 5 días se pueda alegar sobre su alcance o importancia. Bien, si las partes no hubieran formulado solicitud alguna, el juez o tribunal, excepcionalmente atendida la índole del asunto, puede acordar la celebración de vista o la formulación de conclusiones escritas. En la práctica, aun solicitando vista, a veces el magistrado no la concede. A veces el magistrado no la concede. Y, insisto, para mí la vista oral sería principal y las reformas legislativas deberían de ir por esa línea, pero están yendo por una línea contraria. No sé. A la justicia se le debería dotar de medios, a los magistrados se le debería dotar de medios y todo funcionaría mejor. Es decir, y yo creo que el funcionamiento correcto de la justicia o el funcionamiento de la justicia acorde con lo que requiere la justicia, pues hace una sociedad mejor. No entiendo por qué se tiene tan abandonada a la administración de justicia. Les he dicho muchas veces, y durante todo el proceso se lo voy a decir, que para nosotros como profesionales del derecho y como defensores de los administrados, de los ciudadanos, necesitamos una buena justicia, una justicia independiente, objetiva, libre, que de verdad lleve a la práctica los fundamentos del Estado de Derecho, la independencia de los poderes, el imperio de la ley y el derecho sobre todas las cosas, el sometimiento de todos a la ley y al derecho. Lo he dicho muchas veces, lo repetiré, y al final esto lo tendríamos que tener todos los ciudadanos en el ADN, lo tendríamos que tener todos los políticos, lo tendrían que tener en el ADN, y sería muy sencillo, es decir, ¿qué sería? Si hacer las cosas bien es mucho más fácil que hacerlas mal. Yo no comprendo muchas veces el porqué de situaciones realmente injustas. Igual que toda interpretación en derecho que al final lleva a un injusto objetivo es una errónea interpretación del derecho. Eso no me cansa de decirlo. Y la excusa de que porque lo dice la ley, no. La ley nunca va a resolver de forma injusta. La ley nunca va a determinar un injusto. La interpretación jurídica es la que debería de llevar a una solución justa. Bien, si se acordara la celebración de vista, el LAJ, el letrado de Administración de Justicia, va a señalar la fecha de la audiencia por un riguroso orden de antigüedad de los asuntos, excepto aquellas materias que por prescripción de la ley, por acuerdo motivado del órgano jurisdiccional, fundado siempre en circunstancias excepcionales, deban tener preferencia, los cuales, estando conclusos, pueden ser antepuestos a los demás y cuyo señalamiento no se hubiera realizado. En el señalamiento de las vistas, el letrado de Administración de Justicia atenderá a los criterios que establece la propia Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 181, respecto a horarios, espacios, medios, materiales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, la propia infraestructura del juzgado. En el acto de la vista se dará la palabra a las partes por su orden para que de forma sucinta expongan sus alegaciones. El juez o el presidente de la sala, por sí o a través del magistrado ponente, puede invitar a los defensores de las partes, antes o después de los informes orales, a que concreten los hechos y puntualicen, aclaren o rectifiquen cuanto sea preciso para delimitar el objeto que va o que está siendo sometido a debate. Cuando les digo que la vista oral para este letrado es el medio natural ideal para desarrollar
el trabajo profesional, es porque el foro de la vista es determinante para cumplir con los principios de inmediación y contradicción de forma real y efectiva. Cuando estamos en la vista y se interviene por parte del defensor o del letrado, somos conscientes de que se nos oye, que se nos escucha y que se nos entiende lo que decimos. Somos muy conscientes de eso. No se queda en un papel escrito que a veces, en una demanda, en una contestación, en unas conclusiones, que a veces tienen una dimensión objetiva grande, es decir, cuando hablamos de la demanda y de su extensión, ahora la tendencia es a cortar las demandas, a cortar los escritos. A veces no tenemos en cuenta la complejidad de los asuntos, el estudio en profundidad de una materia en derecho, los elementos que confluyen a la hora de la interpretación jurídica, la doctrina, la jurisprudencia, el esfuerzo del profesional para defender al administrado o a la administración. O sea, a veces esos documentos, esos escritos, superan una dimensión que hace a veces que entiendo yo que no son leídos con atención o no son leídos por la propia dinámica del trabajo, por las propias vicisitudes, por mil cuestiones. Entonces, en la oralidad sí que vemos que se nos escucha. Respecto a la extensión de los escritos, yo soy muy respetuoso, o quiero ser muy respetuoso con todos. A mí, personalmente, me da igual. Es decir, el escrito tiene que ser en la dimensión que el profesional estime conveniente. Es decir, para explicarse, porque muchas veces en las sentencias es que usted no ha hablado de este tema. Bueno, si tengo que... todo el escrito sería... este tema no ha sido abordado con la precisión adecuada, etc., ¿no? Es decir, ¿no? El escrito es el que ustedes consideren conveniente. Mi recomendación es que sean lo más ágiles de lectura posible y lo más reducidos posible, ¿vale? Pero lo posible, y lo que es imposible a veces es que un procedimiento excesivamente complejo se pueda reducir a la mínima expresión, porque a veces escapa a la propia razonamiento del derecho, ¿vale? Entonces, los escritos que sean como ustedes consideren convenientes, porque a veces he pensado que debían ser muy pequeños o muy reducidos y me he equivocado, y a veces he pensado que debían ser más largos y me he equivocado. Es decir, porque depende de muchos factores. Hagan ustedes lo que crean conveniente en su leal saber y entender en el desarrollo de su trabajo profesional, Lo que sí que les pido es que sean absolutamente respetuosos, ya se lo he dicho alguna vez, con las partes y sobre todo con los compañeros. Es decir, no se enzarcen en una discusión con el compañero con insultos, menosprecios, adjetivos despectivos, etcétera, porque no conduce a ningún lado. Hay que ser muy respetuosos con todos, con las partes, con los jueces, con los magistrados, muy respetuosos. Es decir, lo bonito de nuestra profesión es el respeto, igual que la formalidad, o sea, el rigor, la responsabilidad. Es decir, eso nuestra profesión no lo puede perder porque está en su esencia, en su base. Por tanto, sean absolutamente respetuosos. En las vistas orales todavía más respetuosos. Sean brillantes, intenten ser brillantes en su explicación, intenten ser sintéticos.
en lo posible, pero he dicho, pero cuando ustedes tengan argumentos, pues utilícenlos. Hoy, afortunadamente, las vistas se registran en soportes aptos para su reproducción y grabación de sonido e imagen. Es muy importante, por eso he dicho la oralidad, porque en la oralidad vemos las expresiones, enfatizamos los argumentos, vemos las reacciones, sabemos si nos están prestando atención o no. Se han dado mucho caso. Yo les podría contar 1000 anécdotas, pero no las voy a contar en esta materia, en este momento. Sí, pero 1000 anécdotas de los procedimientos vistas, ¿no? Les digo, lo mejor es que hoy se graban, las podemos visualizar y queda grabado, es decir, está ahí. El LAG, el letrado administrador de justicia, debe custodiar el documento electrónico que sirve de soporte a la grabación. Las partes pueden pedir a su costa copia de las grabaciones originales. Siempre que se cuente con los medios tecnológicos necesarios, yo hoy veo imposible que todos los juicios se puedan hacer telemáticamente, por ahí vengo escuchando. Aparte, creo que la celebración de un juicio telemático es contrario a la inmediación y la contradicción. O sea, no lo veo muy complicado. Bueno, en algunos procedimientos podría ser, pero no me gustaría que se abandonara la sala y el rigor del procedimiento. No me gustaría. Y creo que es contrario al derecho de defensa. Pero bien, los tiempos van por ahí y aparte no hay medios suficientes, yo creo, ahora para poderlo hacer. Pero bien, veremos por dónde van discurriendo los acontecimientos. Lo que digo es que cuando se cuente con los medios tecnológicos necesarios, porque lo dice la ley, el letrado de la Administración de Justicia debe garantizar la autenticidad, la integridad de lo grabado o reproducido, utilizando la firma electrónica reconocida u otro sistema de seguridad conforme a la ley que ofrezca las debidas garantías. La celebración del acto, en este caso, cuando hay grabación, no requiere la presencia del LAG, del letrado de Administración de Justicia, salvo que lo solicitaran las partes al menos 2 días antes de la celebración de la vista o que excepcionalmente el propio letrado de la Administración de Justicia lo considere necesario, atendiendo a la complejidad del asunto, el número y naturaleza de pruebas a practicar, el número de intervenientes, la posibilidad de incidencias que puedan o no registrarse, otras circunstancias excepcionales, todo ello que lo justifique. Y entonces el letrado de Administración de Justicia extenderá un acta sucinta. Respecto al acta, diremos que siempre y cuando los mecanismos previstos de garantía en la ley, pues la grabación, el soporte de grabación para reproducir, no se hubieran podido utilizar, el letrado de la Administración de Justicia deberá consignar en el acta los siguientes extremos: número y clase de procedimiento, lugar y fecha de celebración, tiempo de duración, asistentes al acto, alegaciones de las partes, resoluciones del juez o tribunal, circunstancias o incidencias, todo aquello que no pudiese estar constando en un soporte grabado, que se pueda reproducir. A esta acta se incorporarán los soportes de grabación de las sesiones que sí que se hubieran podido grabar. Si los medios de registro que hemos dicho antes, de grabación, no se pueden utilizar por la causa que sean, el letrado extenderá acta de cada sesión, recogiendo en ella, con la extensión y detalle necesarios, las alegaciones de la parte, las incidencias, reclamaciones producidas y resoluciones adoptadas. El acta de la que hemos hablado en los apartados que están recogidos en el artículo 63, 5 y 6,
se extenderá por procedimientos informáticos sin que pueda ser manuscrita más que en las ocasiones en las que la sala que esté celebrando la actuación careciere de medios informáticos. Es curioso, pero sí que les puedo decir que en la década de los 90, principios, aún existían juzgados con máquinas de escribir y con papel copiativo, y los ordenadores los primeros fueron antidiluvianos casi, O sea, eso hace 30 años, hace 30 años, incluso menos de 30 años, a lo mejor 25. Hoy hay más medios en la Administración de Justicia. En los últimos 25 años la tecnología ha evolucionado muy rápidamente y es posible que se dote a la Administración de Justicia de todos los medios oportunos. A mí la grabación lo considero esencial, la informática esencial. No veo todavía, como he dicho, la celebración de juicios telemáticos, salvo por circunstancias excepcionales o causas excepcionales o determinados de poca complejidad. No lo veo. Pero sí que veo que la incorporación de medios tecnológicos, yo creo que también garantiza la seguridad jurídica, porque lo que está grabado, está grabado. O sea, lo que está. Ya no puede desaparecer una prueba de un procedimiento judicial que ha desaparecido. Está el soporte informático y no se puede ir en contra de lo que está grabado, de lo que está diciendo, de lo que está... Bueno, yo creo que para la seguridad jurídica es mucho mejor. El acta esta, que se extiende por procedimientos informáticos, hemos dicho que no puede ser manuscrita, salvo que carezca de medios informáticos en la propia sala o juzgado. Y en estos casos, el letrado de la Administración de Justicia, al terminar la sesión, leerá el acta, haciendo en ella las rectificaciones que las partes reclamen. Si las estimara procedentes, la firma y la firma tras que la firme el juez o presidente, las partes y sus representantes o defensores y los peritos en su caso. Cuando se acuerde el trámite de conclusiones escritas, las partes presentarán unas alegaciones sucintas acerca de los hechos, de la prueba practicada y de los fundamentos jurídicos en que apoyen sus peticiones. Las conclusiones deben ser sucintas, bueno, como todo. En aquellos procedimientos que la prueba sea muy abundante, las conclusiones no pueden ser igual de sucintas que en aquellos procedimientos que prácticamente no haya prueba, porque reproducen prácticamente el escrito de demanda. Cuando se trata de una cuestión jurídica, de discusión jurídica, que no hace falta prueba, es cuando las partes normalmente advierten de la innecesariedad de conclusiones escritas y de practicar la prueba y que vaya directamente a sentencia con la contestación de la demanda. Pero sí se ha realizado una prueba importante, va a determinar que las conclusiones no sean tan sucintas como la ley preconiza. Por tanto, alegaciones sucintas siempre que se pueda acerca de los hechos, la prueba practicada y en los fundamentos jurídicos en los que pretendan apoyar su pretensión. El plazo para formular conclusiones es de 10 días sucesivos para demandante y demandados, y los demandados el plazo es común, es simultáneo para cada uno de estos grupos de partes, es decir, plazo de 10 días sucesivos, plazo común de 10 días sucesivos para demandantes y demandados. Si alguno de ellos hubiera comparecido más de una persona y no actuaran unidos bajo una misma representación, da igual. O sea, el plazo es común. El señalamiento de día para votación y fallo se va a ajustar al orden de antigüedad que expresa
que ha sido expresado en el artículo 63.1, al que ya hemos aludido, que son excepcionalmente materias que por prescripción de la ley o por acuerdo motivado del juez requieran un adelanto a ese orden de antigüedad. ¿Vale? Celebrada la vista o presentado el escrito de conclusiones, el juez o tribunal declarará el pleito concluso para sentencia, salvo que haga uso de la facultad que también hemos aludido en el apartado 61.2 de la ley jurisdiccional, en que las partes puedan concretar hechos y contradicción, aclaren o rectifiquen y delimiten el objeto del debate, y en este caso la declaración será inmediatamente después de que finalice la práctica de la diligencia o diligencias de prueba acordadas. Por tanto, si se usa la facultad de practicar prueba, las partes podrán aclarar o puntualizar sobre la misma. En el acto de la vista o en el escrito de conclusiones no se podrán plantear cuestiones que no hayan sido suscitadas en los escritos de demanda y contestación. Ojo con la desviación procesal, la he venido advirtiendo en todas las sesiones, pero para mí sí que es fundamental la que se deriva en el escrito de conclusiones respecto al escrito de demanda. ¿Vale? Cuando el juez o tribunal juzga oportuno que en el acto de la vista o en las conclusiones se daten motivos relevantes para el fallo distintos de los alegados, porque se ha practicado una prueba y se ha visto que es posible determinar algo nuevo o algún fundamento nuevo, o bien, porque así se escriba, se digan las conclusiones. Recordemos el principio de iura non incuria, o sea que dame los hechos que yo pondré en la ley. El juez es el conocedor de la ley. El juez, cuando ocurra esto, lo pondrá en conocimiento de las partes mediante una providencia y les otorgará un plazo de 10 días para ser oídas sobre ello. Y esta providencia no tendrá recurso alguno. En el acto de la vista o en el escrito de conclusiones, el demandante puede solicitar que la sentencia se pronuncie o formule un pronunciamiento concreto sobre la existencia y cuantía de los daños y perjuicios de cuyo resarcimiento se trate si constasen ya probados en los autos, en la indemnización de daños y perjuicios. Es decir, no obligar a un nuevo procedimiento para determinar la indemnización o a una fase de ejecución, sino que se determine si es posible determinar la indemnización por daños y perjuicios, el justiprecio, en el caso de que estemos hablando de una actuación expropiatoria. Recuerden el ejemplo que les puse de aquella votación pública que por ministerio de la ley por expropiación robada se había solicitado por la parte que había iniciado el municipio el expediente de expropiación, que había propuesto un acuerdo al interesado, al titular del dominio, que había dicho en su día que sí, pero eso hacía 15 años y que nunca había llegado a ejecutar la expropiación, a resolver la expropiación, que obligó a la parte a volverla a requerir, que volvió a la parte 15 años después a ir al juzgado provincial de expropiación, que el juzgado provincial de expropiación señaló que el expediente del administrativo expropiatorio estaba abierto, con lo cual no podía intervenir en esta justicia o en esta expropiación rogada, que vuelve a requerir al municipio, el municipio vuelve a la casilla de salida, que le vuelva a decir que hay un acuerdo mutuo de un justiprecio, pero el justiprecio que recordemos era de justiprecio hace 15 años y no en la actualidad, y que vuelve otra vez a la jurisdicción contenciosa administrativa. Bueno, evidentemente, la resolución judicial que se dicte por la sentencia debería determinar el valor del justiprecio. Y se acaba ya el tema. El ayuntamiento por fin lo mete en la partida presupuestaria, en los presupuestos de la corporación. ¿Está?
y expropia a lo que tiene derecho en particular, que está viendo congelado su derecho más de 20 años, un patrimonio que ha sido declarado dotación pública y que está siendo utilizado como aparcamiento por todo el pueblo. Y él, arruinado, puede morirse sin dar rendimiento económico a su patrimonio. ¿Eso es justo o injusto? Injusto. Bueno, pues vean ustedes, este procedimiento que es real, yo que tengo claro cuál es el derecho y que tiene derecho el administrado a ser expropiado al justo precio que se determine por un perito judicial insaculado, que es una prueba más, o el que determina el juzgador ante toda la prueba practicada, no tengo claro la sentencia. O sea, no tengo la seguridad de que esa sentencia será así. Y les digo, en la jurisdicción civil tengo un porcentaje mucho más alto de seguridad, porque si el derecho es el derecho, o sea, es mucho más claro. Aquí, teniendo claridad absoluta, siendo una razón contundente y rotunda, el municipio sigue diciendo, yo llegué a un acuerdo con el particular, lo que no dice que hace 15 años. Y esto hay que ponerlo en el presupuesto, lo que no dice es que me lo ha dicho 25.000 veces y nunca lo ha hecho. Y han pasado 5 corporaciones. Eso tendrá que ser el juzgador, el que viendo toda la prueba, viendo todos los hechos, resuelva en justicia. Si desestimase el recurso, ¿qué condena al administrado? ¿A estar en manos de la administración sine die? Bueno, pues nunca hará nada la administración. Les he dicho y les sigo diciendo, o sea, darle la razón al ciudadano cuando la tiene no causa dolor, es satisfactorio, da satisfacción, genera alegría cuando uno hace justicia, cuando resuelve en justicia. Y eso lo debería hacer la administración sin necesidad de que el administrado peregrine en los tribunales. En muchísimos procedimientos, bueno, muchísimos, en muchos procedimientos más de lo deseables, el cliente no llega a ver el final, fallece en la trayectoria del procedimiento. Les he dicho que tengo procedimientos aún en ejecución de sentencia de más de 25 años, desde que se iniciaron los primeros escritos de alegaciones. En la fase administrativa, no puede ser. Este procedimiento del que les hablo, desde que se declaró en el Plan Real, bueno, yo le dije el año 2000, pero es mucho anterior, es muy anterior. Entonces, ese sinsentido es el que yo creo que debería acabar, y con un tema de razonabilidad, de sentido común, de lógica, de buena fe, de legítima confianza, los dos principios, buena fe y legítima confianza, que presiden las relaciones entre los administrados y la administración, que deben presidirlos. Es muy fácil aplicar el derecho, es muy fácil, hagámoslo. ¿Por qué no se quiere hacer muchas veces? Eso es lo que no he entendido. Creo que acabaré mi vida profesional sin llegar a comprender determinadas actitudes que no conducen a nada bueno. Es mejor resolver los conflictos de forma pacífica, ordenada, civilizada, de conformidad al derecho, que entrar en una dinámica de litigio permanente. El administrado solo acude al recurso contencioso administrativo cuando está muerto, cuando no tiene más remedio, cuando lo han condenado ya a la... la han condenado. Es decir, cuando la administración no ha resuelto de conformidad a derecho, solo tiene un camino. ¿Cuántos procedimientos judiciales se pueden evitar las administraciones si actuaran de verdad de buena fe y con la legítima confianza que le debe merecer al administrado esa relación con la administración pública? ¿Cuántos? No te borraría la administración de justicia. Pero para eso hay que tener voluntad de solución, voluntad de resolver problemas, no de crear problemas. Por eso les pido que a cada uno en su aspecto, en su esfera de actividad, intente siempre ser justo
justo. Y no es difícil, yo les puedo decir que no es difícil, no es difícil. Yo creo que en toda mi vida profesional he intentado ser justo. Y cuando he visto una injusticia, pues he defendido el tema, o lo he dicho, y no me suelo callar, pero siempre con respeto, con mucho respeto. Los recursos directos contra disposiciones generales gozarán de preferencia y una vez conclusos serán antepuestos para votación y fallo a cualquier otro recurso contencioso administrativo. Son preferentes. Sea cual sea la instancia o grado, salvo, que es el único que está por encima, el de protección de derechos fundamentales. Bien, con esto ya nos encaminamos hacia la sentencia, ¿vale? Terminamos vista y conclusiones y vamos hacia la sentencia. Seguramente la sesión de la sentencia la realizará el profesor Magán, porque es mucho más judicial, es un aspecto mucho más judicial que realmente del trabajo del letrado, sobre todo el defensor del administrado. Y cualquier duda también, como les digo, pueden utilizar las tutorías de la universidad o la página o la plataforma Google Meet, en la cual tanto el profesor Magán como yo mismo, si la técnica nos lo permite, podremos aclarar cualquier duda que ustedes tengan. Muchas gracias por su atención.